Muy buenos días, buenas tardes, tengan hoy 29 de octubre. Hoy bienvenidos al seminario de la Maestría en Ciencias Físicas. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor César Álvarez Ochoa como ponente, que nos va a hablar sobre la producción de rayos cósmicos en pulsares. Antes de darle la palabra, permítame presentar brevemente una semblanza. El doctor César Álvarez Ochoa es profesor de aquí con nosotros en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Es doctor en Ciencias en la especialidad de Astrofísica por el INAOE. Su especialidad es en astrofísica de altas energías, pulsares y destellos de rayos gamma. Es nivel 1 del SNI. Y bueno, tiene experiencia en cuanto a una estancia postdoctoral en el Observatorio de Jodrell Bank de la Universidad de Manchester, Inglaterra. También tiene otra estancia postdoctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como una estancia sabática en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Y bueno, desde hace 10 años es profesor de tiempo completo aquí con nosotros, un poco más, yo creo, de tiempo. Eh, también, pues ha sido director y codirector de varias tesis de licenciatura y de posgrado, ¿no? Entonces, pues sin más, le damos la bienvenida al doctor César y pues es un gusto. Adelante, César. Muchas gracias, Pavel. Gracias a todos. Muchas gracias por invitarme a este seminario. Bueno, en esta ocasión voy a platicarles un poco acerca de un proyecto que hemos estado iniciando desde ya algunos meses en colaboración con el doctor Alberto Carramiñana. Él es astrónomo del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Y entonces, pues, a partir de algunos resultados que hubo en estos observatorios de altas energías, como es el HOC y LAPSO, pues hemos retomado este tema que es muy interesante. Entonces, pues déjenme platicar cómo va el trabajo. Estamos en proceso y bueno, pues comienzo. Creo que podemos ver si esto pasa aquí. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Pues es platicarles un tanto esto se motivó por el hecho de estas observaciones de muy altas energías en teraelectron volts alrededor de pulsares. O sea, se encontró asociación de energía de rayos gamma en teraelectron volts en regiones donde se encuentran presentes pulsares muy luminosos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a revisar un poco la física de la aceleración de partículas para vincular esta observación con lo que puede producir este tipo de objetos astronómicos a su alrededor. Entonces, también vamos a revisar en esta plática los mecanismos físicos de producción de rayos gamma, que es otra parte de este conjunto de efectos físicos que se dan alrededor de los pulsares. Y finalmente, pues quisiera pues un poco mencionarles este modelo multipolar que hemos trabajado hace algunos años. Lo dejamos ahí, pero pues que a la luz de estas nuevas observaciones, pues vale la pena retomarlo y vamos a ver cómo lo aplicamos a estas nuevas retos que se tienen en la astronomía. Bueno, déjenme comenzar pues definiendo qué son los pulsares, ¿verdad? Los pulsares son estrellas de neutrones que se originan en la explosión de una estrella masiva. Digamos, cuando hablo de una estrella masiva, estoy hablando de 8 veces la masa del Sol y más, ¿no? Entonces, estas estrellas, por ser muy grandes, pues sufren unos cambios estructurales diferentes a las que podría sufrir nuestro Sol. Entonces, llega un momento en que cuando agotan todos sus combustibles nucleares, que las hacen mantenerse en equilibrio, pues explotan, ¿verdad? Explotan y entonces las capas externas de esta estrella supermasiva salen eyectadas hacia el espacio y en el centro se colapsa, el núcleo de la estrella se colapsa
hasta llegar a formar una estrella de neutrones, que es una estrella que se mantiene en equilibrio ya no por la, lo caliente de los gases, sino más bien porque hay una presión de degeneración entre neutrones, ¿verdad? Y esta estrella de neutrones pues gira muy rápido, pues se conserva el momento angular de la estrella que la originó. El campo magnético también se conserva, el flujo de campo magnético se conserva y bueno, pues tenemos un objeto que también el momento angular se conserva, el campo magnético, y tenemos un objeto que gira muy rápido y con un campo magnético muy intenso. Bueno, entonces eso pues es dulce para los teóricos, ¿no? Y empezaron inmediatamente, cuando esto se formuló, estas hipótesis, pues empezaron a sacar pues toda la física que puede traer esa combinación de cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, pues básicamente tenemos a los pulsares, que son estrellas de neutrones que giran muy rápido con campos magnéticos de los más intensos en el universo, que llegan a 10 a la 12 Gauss, de 10 a la 12 a 10 a la 16 Gauss, giran muy rápido, ¿no? Algunos llegan hasta girar a 1000 veces por segundo, ¿no? Entonces, pues realmente son objetos que giran mucho más rápido. Las dimensiones son bolas como de 10 kilómetros de radio. Entonces, las densidades allí son atómicas. Hay muchas cosas interesantes que se pueden observar en los pulsares, ¿no? Y a través de un modelo muy simple de considerar que el pulsar se manifiesta como un imán, un dipolo, pues uno puede calcular la edad, estimar la edad, estimar el campo magnético a través de lo que en el área de los pulsares se conoce como el timing, ¿no? Es la observación de un pulsar y se busca el pulso, y entonces se va monitoreando y se pueden lograr encontrar el periodo y la derivada del periodo, que son los dos elementos básicos que nos sirven para calcular dar una estimación de edades, de campos magnéticos, de voltajes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, estos objetos en sí, en la teoría, en el modelo, pues pueden acelerar electrones o leptones, si lo queremos mencionar así, hasta energías que van a 10 a la 6 electron volts, podemos decir, ¿sí? Porque es un electrón y el voltaje es de 10 a la 16 volts, entonces llegan hasta tener hasta 10 a la 16 electron volts. Otra cosa que es muy interesante en los pulsares y que quisiera que no perdieran de vista es que si nosotros modelamos este pulsar como un dipolo magnético, pues las líneas de campo magnético van a estar girando, están como sujetas de manera rígida a la estrella, a la corteza de la estrella, y van a girar con la estrella, ¿va? Pero conforme nosotros nos alejamos del centro de la estrella de neutrones, todo este sistema está girando. Entonces, conforme más alejado estemos, pues mayor va a ser la velocidad tangencial que tengan las líneas. Entonces, llega un momento en que estas líneas llegan a alcanzar la velocidad de la luz, y es ahí donde se define ese cilindro que se le llama cilindro de luz, ¿no? Entonces, hasta ahí se considera que las líneas del campo magnético son constantes, son cerradas, perdón. Si las líneas del campo magnético van más allá de este cilindro de luz, pues son líneas que se abren, ¿no? Ya no se cierran, se van al infinito, ¿no? Entonces, estos dos elementos nos van a servir para argumentar algunos procesos físicos dentro de los pulsares, como es el viento, ¿no? El viento que se puede producir en una estrella de neutrones, en un pulsar, pues es a través de estas líneas abiertas, como dice aquí, ¿no? Entonces se ha observado esto que se llama el pulsar wind nebula, o el viento de la nebulosa del pulsar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción. Hay evidencias observacionales, creo que fue el Hubble el que sacó
algunas fotografías de la nebulosa del Cangrejo, muy conocida, muy famosa ese objeto en el cielo. Yo creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con la nebulosa del Cangrejo. Bueno, en imágenes que se han tomado en diferentes longitudes de onda, en rayos X, en rayos gamma, en ultravioleta, en todas estas imágenes, se logró ver un movimiento, esto me parece que fue en rayos X, de este flujo de material que hay en la nebulosa producida por el pulsar que está en el centro de esa nebulosa, de esa remanente de supernova que es la nebulosa del Cangrejo. Entonces, pues sí, hay evidencia de que estos vientos existen, ¿no? Bueno, los electrones producen emisión de teraelectronvolts una vez que son eyectados, que son sacados de las inmediaciones del pulsar, pues se van hacia el exterior, ¿no? Y entonces alcanzan a la remanente de supernova y ahí hacen una serie de procesos físicos que pudiéramos mencionar más adelante, ¿no? Entonces, mientras se expande la nebulosa, pues este es un proceso que dura hasta que se diluye la nebulosa en el universo. Estamos hablando de aproximadamente unos 10,000 años, ¿no? Entonces, en ese periodo, la nebulosa, las capas externas de la explosión de supernova se diluyen y se confunden con el medio interestelar, ¿no? Entonces, pues son etapas que van surgiendo. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que sabemos de los pulsares, lo que se tiene, ¿no? Ahora, el otro punto que estamos interesados en estudiar aquí, pues es los mecanismos con que se aceleran las partículas, ¿no? Independientemente de los pulsares, ¿va? Entonces, uno de estos mecanismos de aceleración fue propuesto en 1958, me parece, por Enrico Fermi. Y la idea es muy sencilla, ¿no? Él, pues, consideraba una nube gigante, esta nube, en la que entraba, esa nube se desplaza con una cierta velocidad y entraba ahí una partícula y entonces esta partícula sufría múltiples choques con la nube y en cada choque pues le transmitía una cantidad de energía que era proporcional a la energía que llevaba la partícula, o sea, energía cinética, ¿no? Entonces el cambio en la energía que sufría la partícula en cada choque es proporcional a su energía y entonces después de un cierto número de choques, que es mientras la partícula está confinada a esta nube, pues se esperaría que la energía de la partícula que sale de esa nube pues esté ya avanzada hasta esta energía que aquí está descrita, ¿no? O sea, después de N choques. Entonces, en un tratamiento de este proceso, pues se ve la probabilidad de que la partícula se escape del volumen de la nube y la probabilidad de que esté dentro de la nube y mientras está, pues queremos que adquiera una cierta energía después de choques y eso conduce de manera natural a un espectro de ley de potencias, perdón, aquí ya me pasé, como es el que está aquí, que es este espectro de ley de potencias, pues describe todos aquellos procesos que no son térmicos, procesos en los cuales pues la temperatura no tiene nada que ver y la distribución de energía va como una ley de potencia, sino va como una ley de cuerpo negro o algo que tenga que ver con la ley de Gibbs o de Beam, ¿no? Entonces, estos procesos, esta distribución de la energía va directamente a procesos que no tienen que ver con la temperatura, ¿no? Son procesos no térmicos, así les llamamos. Y entonces, por ahí en algún momento, en 1983, Lagach y Cesariski, mi nombre en ruso, Cesariski, pues lograron calcular la energía máxima que adquiriría un electrón al chocar por la remanente de una supernova, ¿no? Porque la remanente de una supernova se puede considerar como si fuera pues esta nube de gas y entonces después de múltiples choques, ¿no? O sea, bueno, la aceleración dura tanto como la partícula esté confinada a este espacio y pues de hacer algunas suposiciones, ¿no? Que se llegó a que la energía máxima
que podría adquirir una partícula ahí, un electrón, sería de aproximadamente 10 a la 13 electronvolts. Y esta Z, pues es el número atómico, ¿no? O sea, si consideramos una partícula de helio, a lo mejor aquí tendríamos un 2 y pues la energía que adquiriría después de tantos choques, después de un choque de 10 a la 3 años, 10 a la 3 años, esa partícula adquiriría el doble, 6 por 10 a la 3 electronvolts, ¿no? Sería una energía bastante grande y esta es debida a choques, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay otros mecanismos que están más directamente vinculados con los pulsares y son aquellos que tienen que ver con los campos eléctricos, ¿verdad? Los pulsares se pueden considerar, o las estrellas de neutrones ya en su superficie se pueden considerar como objetos superconductores, ¿no? De tal manera que no hay bueno, de tal manera que se cumple esta ecuación que está aquí, ¿no? O sea, el campo eléctrico más el campo magnético asociado, o sea, la fuerza que se ejerce, la fuerza eléctrica y magnética se compensan y entonces, pues esto se puede, pues, puede ser una como diríamos, pues la indicación que, la ecuación que rige el comportamiento de los campos eléctricos aquí, ¿no? Y de saber esto, bueno, aquí se puede calcular, esta omega es la velocidad angular con que gira el pulsar, este es el campo magnético asociado que se puede calcular a través de los modelos. Y esto pues son el radio, podríamos decir, de la estrella de neutrones y la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, a partir de esa ecuación, uno puede calcular el potencial asociado a partir de pues una fórmula muy sencillita, ¿no? Que el potencial simplemente es el campo magnético, el campo eléctrico multiplicado por la distancia, ¿no? Y entonces, haciendo uso de esta fórmula, pues encontramos que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial que puede experimentar un electrón en esta estrella de neutrones, pues es dada por esta formulita, ¿no? Entonces, metiendo parámetros ahí, encontramos que el potencial eléctrico que puede generarse para un pulsar de un periodo de un segundo y con una derivada de periodo de 10 a la menos 15 segundos cada segundo, pues es 2 por 10 a la 13 volts, ¿no? Ese es el potencial que tenemos para acelerar una partícula en un pulsar que gira con un periodo de un segundo, ¿no? De acuerdo con este modelo. Aquí hay una cosa muy interesante, que si uno compara esta ecuación que estoy aquí modelando, esta ecuación que está aquí, con la fórmula del Larmor, que, bueno, la fórmula del Larmor nos describe la radiación que emite un dipolo magnético en el vacío, ¿va? Y está por esto, o sea, es un dipolo que está girando, no gira alrededor de su eje magnético, sino está inclinado y entonces, pues en algunos cursos de electromagnetismo, pues vemos que el dipolo magnético estaría radiando con esta fórmula, de acuerdo con esta fórmula. Entonces, si uno compara esta fórmula con la energía de rotación que tiene la partícula, el pulsar, bueno, aquí no puse la fórmula, no, más bien aquí, esto es el campo eléctrico, esta es energía cinética de rotación y cómo se está perdiendo. Este puntito aquí es cómo pierde la energía cinética de rotación del pulsar a través de radiación dipolar. Si uno compara esta fórmula con la radiación, con la energía cinética de rotación, y luego uno la mete aquí, en esta ecuación, pues encontramos que el potencial
Bueno, más bien, perdón, creo que aquí es más fácil, ¿no? O sea, más que meter a la energía cinética de rotación dada por otra fórmula, si a esta fórmula del Larmor le metemos o sea, estos parámetros de B cuadrada, omega cuarta y estas cosas, las combinamos de tal manera que introduzcamos aquí el potencial eléctrico, o sea, esta la vamos a meter acá, y la despejamos, pues nos queda que el potencial eléctrico está como la raíz cuadrada de la luminosidad del pulsar, ¿no? Entonces, esta fórmula es muy interesante porque entre más luminoso sea el pulsar, entre más rápido esté girando, pues mayor va a ser el potencial eléctrico asociado y mayor va a ser pues la energía que adquieran los electrones que de ahí están escapando, ¿no? Esto que está acá, pues es una medida del tiempo en el cual las partículas que por algún mecanismo pierden energía en el medio ambiente del pulsar, ¿no? Entonces a eso se le llama tiempo de enfriamiento. Ahora, vamos a ver los mecanismos físicos que producen radiación gamma. Una vez que ya las partículas están aceleradas, porque tenemos potenciales que los van a acelerar bastante con energías casi relativistas, pues relativistas mejor dicho. Entonces, una vez que están aceleradas las partículas, pues lo más sencillo es que una partícula acelerada pues va a emitir radiación, ¿verdad? Y si se mueve a través de una línea del campo magnético, pues va a emitir radiación de curvatura. Y si se mueve en bueno, más bien vamos a ver estos mecanismos, aquí los tengo. Estos mecanismos son no térmicos, o sea, es emisión de energía no térmica, o sea, no tiene que ver con la temperatura de un objeto. No es porque se esté enfriando, porque se está bajando la temperatura, no, simplemente son partículas que adquieren energía por algún mecanismo físico y después la pierden. Bueno, entonces, uno de esos mecanismos son de dos tipos, los procesos leptónicos y los procesos hadrónicos. Los procesos leptónicos tienen que ver con pues, los leptones, que son básicamente los electrones, los positrones, ¿no? Y los procesos hadrónicos pues tienen que ver con pares y todo eso que ya es más pesado, ¿no? Entonces, a partir de los procesos leptónicos podemos identificar varios procesos de emisión de rayos gamma, ¿no? Uno de ellos es la emisión sincrotrón, ¿no? Entonces tenemos una partícula, un electrón que interactúa con el campo magnético y entonces se produce una emisión se produce un fotón, ¿va? Y entonces el electrón baja su energía, pero se produjo un electrón, el campo magnético sigue siendo igual. Aquí está un dibujito que más o menos lo está representando, ¿no? Es un electrón que está girando y al interaccionar con este campo magnético, pues emite radiación gamma, ¿no? Entonces, ese es un proceso que se puede dar en un pulsar porque tenemos campos magnéticos y tenemos electrones que son sacados, porque si uno calcula la fuerza de gravedad sobre un electrón y el potencial eléctrico, la fuerza eléctrica que ejercería el campo eléctrico asociado con ese campo, pues vamos a ver que la fuerza eléctrica es mucho más grande, órdenes de magnitud mayor a la fuerza de gravedad sobre el electrón dada por esa estrella de neutrones. Entonces, los electrones fácilmente escapan, ¿no? Y son acelerados, ¿no? La fuerza de gravedad de la estrella de neutrón no es lo suficientemente intensa como para impedir que escapen, ¿no? Entonces ahí van los electrones y como hay un campo magnético, pues hay radiación sincrotrón. Otro mecanismo muy importante allí que ocurre es la dispersión Compton inverso. Este mecanismo tiene que ver con pues, una partícula relativista, mucha energía. Cuando digo relativista, bueno, más allá de la masa en reposo del electrón,
y entonces interactúa con esa partícula superenergética, interactúa con un campo eléctrico, un fotón de baja energía, y pues lo impulsa, o sea, el electrón cede energía al fotón y se va a la región de los rayos gamma, ¿no? Este es un proceso que ocurre en muchos objetos astronómicos, en pulsares, en supernovas, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene una aplicación muy intensa en la astrofísica. Otro mecanismo que se estudia y que ocurre muchas veces en la astronomía, pues es el Bremsstrahlung, que es la radiación de curvatura o frenado libre-libre, ¿no? Porque el electrón interacciona con un núcleo atómico y el electrón es libre y después de emitir luz es libre, ¿no? Entonces es como libre-libre o de frenado, ¿no? O de curvatura, ¿no? Entonces ahí está. Y los procesos hadrónicos pues tienen que ver con el choque de partículas, de protones, por ejemplo, ¿no? Tienen un protón que está en reposo ahí en algún lado de la remanente de supernova, y un protón es acelerado por el pulsar y ¡pum!, le chocan y se produce pues toda esta serie de partículas, piones cargados, positivos, negativos, piones neutros. Aquí lo interesante es el pion neutro, porque ese pion neutro es inestable y con el tiempo decae, produciendo rayos gamma, ¿no? Entonces, esto es procesos hadrónicos en el decaimiento de piones neutros. ¿Me pueden avisar cuando ya, bueno, creo que ya son, bueno, cuando ya esté como a 10 minutos? ¿Cuánto tiempo tengo para esta plática? Todavía tienes 25 minutos más. Ah, ok, bien. Para completar la hora, digamos, ¿no? Pero bueno, adelante. me voy a apurar un poquitín. Entonces, bueno, ya que hemos identificado algunos procesos de aceleración en los pulsares y los mecanismos físicos, bueno, ¿dónde ocurren estos procesos, estas aceleraciones y estos procesos en el pulsar? Pues hay dos identificados en la literatura, hay varios, pero dos son los más mencionados y los más famosos, que es la región del Polar Cap, ¿no? Este modelo del Polar Cap pues nos dice que la aceleración de las partículas y la producción de rayos gamma pues ocurre cerca de la superficie de la estrella de neutrones. Aquí no puedo mover bien mi cursor, pero ahí en ese recuadro dice Neutron Star Surface, o sea, estamos cerquitas de la superficie de la estrella de neutrones. De hecho, ahí hay, bueno, aquí creo que ya se mueve mi cursor. Aquí está la estrella de neutrones y en esta región es donde está el Polar Cap, ¿no? Región polar, ¿no? Y entonces estas son las líneas abiertas que les mencionaba inicialmente y a partir de ahí son aceleradas estas partículas y conforme son aceleradas pues producen pues, pues procesos físicos, ¿no? O sea, por ejemplo, esas partículas producen un rayo gamma, ya lo mencionamos en varios procesos ahí anteriormente, y luego esos rayos gamma vuelven a interaccionar con el campo magnético y se producen pares electrón-positrón, y luego esos pares de electrón-positrón vuelven a interaccionar con el campo magnético, producen más fotones, y así se hace una cascada como muy parecida a las cascadas estas de los rayos cósmicos cuando ingresan a la atmósfera terrestre, ¿va? Entonces, pues este mecanismo se da solamente que cuando uno saca el espectro de emisión de rayos gamma, de acuerdo con el modelo del Polar Cap que propuso Daguerre y Harding en 1986 y que pues continuó trabajando Nell Zhang y Harding en 2002, volvieron a publicar en este sentido. Pues este modelo implica un corte en el espectro electromagnético de este pulsar, o sea, en la emisión de rayos gamma, ¿no? Entonces, los espectros electromagnéticos de los objetos celestes pues no son otra cosa más que la distribución de la energía con la energía, ¿no? O sea, cuántos fotones
se emiten por intervalo de energía, ¿no? Entonces, pues para energías muy altas, el espectro, o sea, el número de fotones que emitían en rayos gamma este modelo, pues se caía drásticamente precisamente porque el campo magnético ahí es muy intenso y atenúa a los rayos gamma, ¿sí? O sea, los rayos gamma no pueden escapar muy energéticos hacia el exterior, entonces pues nunca van a llegar a nuestros ojos ni a nuestros detectores, ¿verdad? Más que nada sale el fotón de muy alta energía y entonces se atenúa o interacciona con el campo magnético produciendo pares y disminuye la energía del fotón y eso hace que el espectro caiga. Entonces, este modelo pues no puede explicar espectros electromagnéticos de espectros de estos pulsares más allá de ciertas energías, ¿no? Bueno, eso es importante y bueno, los procesos de los espectros están dados por radiación de curvatura y por inverse Compton, ¿no? Estos son los dos mecanismos que generan la radiación gamma que se ve que se corta a una cierta energía, de acuerdo con el modelo del Polar Gap. El otro modelo famoso es el Auger Gap, ¿no? Este modelo dice que la aceleración de las partículas no ocurre, bueno, la emisión de los rayos gamma no ocurre cerca de la superficie de la estrella de neutrones, sino pues ya cerca del cilindro de luz, en esta región que se ve aquí, ¿no? Entonces es una región que está limitada por la última línea cerrada del campo magnético y otras líneas abiertas, ¿no? Entonces, como aquí estamos lejos de la superficie, pues el campo magnético es menos intenso, entonces los fotones de muy alta energía en radiación gamma no se atenúan tan fácilmente como en el caso del Polar Cap. Y entonces, de acuerdo con este modelo, pues tenemos un espectro más extendido en radiación de curvatura, ¿no? O sea, se va más allá, ¿no? Entonces, pues al paso del tiempo, el modelo que ha ganado, pues es el Auger Gap, ¿no? Entonces aquí vemos que pues, obviamente también el inverse Compton es menos efectivo porque tenemos menos fotones térmicos provenientes de la superficie de baja energía que pudieran chocar con electrones relativistas y generar toda una serie de rayos gamma, ¿verdad? Este modelo del Auger Gap pues, fue predicho por Cheng, ya por el mismo año, en 1986, el mismo que sale el Auger Gap. Entonces o sea, cuando hay algo nuevo, pues los científicos inmediatamente empiezan a trabajar y a producir, ¿no? Romani en 1996 vuelve a trabajar en estos modelos y bueno, son representativos, ¿no? Entonces, pues ya tenemos identificadas las regiones y ahora pues vayamos al hecho motivante que es que HAWC, el High Altitude Water Cherenkov es un observatorio de rayos gamma que está en Sierra Negra, en Puebla, pues observó emisión extendida. Ahí se ve la imagen, esas bolitas rojas, esos manchones rojos, pues no es otra cosa más que rayos gamma en teraelectronvolts, o sea, con energías de teraelectronvolts, ¿no? Entonces, y están asociadas estas emisiones de radiación gamma a pulsares. Ahí está el pulsar B0656 más 14 y Geminga. Son dos pulsares que están ahí y a su alrededor pues existe esta emisión. No es tan fácil, una vez que se tiene una imagen como esta, pues no es tan fácil asociar o decir que el pulsar está produciendo esa emisión de rayos gamma, ¿no? Se tienen que hacer estudios porque no es tan así de sencillo. Entonces, pues aquí la observación es que estos pulsares están asociados a las regiones de emisión de rayos gamma entre electronvolts, ¿no? Pero aún no se sabe claramente si esta emisión proviene, o sea, es una actividad, esta emisión de rayos gamma proviene de una actividad directamente relacionada con los pulsares, ¿no? Entonces, y bueno, es muy extendida, o sea, no es pulsada, ¿no? Los pulsares, o sea, la emisión del pulsar es pulsada, ¿no? O sea, se ven picos cada periodo, ¿no? Esta emisión es continua, no es pulsada.
Entonces es una diferencia. Entonces pues, tiene que ser otro mecanismo. Las partículas que salen, si es que está asociada con el pulsar, que salen, interaccionan con ese ambiente que hay a su alrededor y produce estos rayos gamma a través de todos estos mecanismos que hemos mencionado, y la emisión es continua, ¿no? Pero la energía inicial vendría del pulsar, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que están motivando este trabajo. Y bueno, aquí hay un dato, por ejemplo, rayos gamma de 20 teraelectronvolts tendrían que ser producidos por pares de electrones y positrones que llevan una energía de 100 teraelectronvolts, ¿no? O sea, una vez que logran acelerar a una partícula a 100 teraelectronvolts, pues esta por choques de partículas, como el mecanismo de Fermi, o por campos magnéticos eléctricos asociados al medio, a ese medio, a estas distancias, estamos hablando de decenas de parsecs distantes del pulsar, pues se puede producir emisión de rayos gamma a 20 teraelectronvolts, y eso se está observando ahí. Bueno, esto fue el principio. Después, este año, bueno, el año pasado y este año salió publicado un artículo en el que se reportan más pulsares que tienen, bueno, más regiones de emisión en teraelectronvolts que tienen asociados pulsares muy luminosos, ¿no? Y ahí está, esta es la imagen de todos esos pulsares que bueno, de todas estas regiones que tienen emisión en teraelectronvolts, emisión extendida, y los pulsares que están asociados a ella, a esa emisión, como en este caso de Minga y el pulsar 06, B0656 más 14, ¿no? Entonces son 10 pulsares que están ahí puestos, y entonces pues ahí está, ese es un mecanismo que se está extendiendo. Entonces, pues la gente propone, ¿no? Y entonces dicen que esto no tiene que ver con el pulsar Wind Nebula, sino más bien es una fase posterior al pulsar Wind Nebula que genera estos TEPS halos, ¿no? Del inglés, o halos de teraelectronvolts, ¿no? Bueno, estos son los pulsares que aparecen en ese artículo que salió este año de Koch. Y son estos 10 que están acá. Estos que están debajo de la línea, pues ya se habían observado que estaban asociados con emisión de teraelectronvolts, emisión continua, extendida. Si se dan cuenta, miren, todos esos pulsares que están asociados a esta emisión de teraelectronvolts, pues son pulsares con una luminosidad muy, muy alta. Estamos hablando de 10 a la 36 hercios por segundo. O sea, cuando hablo de luminosidad, me estoy refiriendo a la energía cinética de rotación que tiene el pulsar, o sea, qué tan rápido está girando, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 10 a la 36 hercios por segundo, ¿no? O sea, está emitiendo una gran cantidad de energía cada segundo. No sé, el Sol ya no recuerdo qué cantidad de energía emite por segundo. Sí, el Sol, para que tengan una idea, el Sol emite una cantidad de energía de 10 a la 33 hercios por segundo. O sea, 3 órdenes de magnitud menos, ¿no? 1000 veces menos. Entonces, pues sí son objetos muy luminosos, ¿no? O sea, tienen una energía muy intensa. Y pues la edad también no es muy grande, ¿no? Aquí estamos hablando de kiloaños, miles de años, ¿no? Entonces, este vale 15,000 años, etcétera, etcétera. El más jovencito, este es el cangrejo. El cangrejo tiene una edad de 1.3, 1300 años, ¿no? Y tiene una luminosidad que va hasta 10 a la 38 hercios por segundo. Es uno de los más luminosos. Pero bueno, ahí está la asociación de estos pulsares que tienen estas características, que les digo, se pueden determinar a través del timing. Y pues hay cosas muy interesantes como la edad, es poca edad, es muy energético el pulsar, y pues están asociados a estos halos de teraelectronvolts, ¿no? Entonces, pues hay algo bastante interesante ahí que la gente pues está estudiando. No se ha explicado bien si son procesos leptónicos o hadrónicos los que producen esta emisión en teraelectronvolts, ¿no? Y bueno, este es un modelo de los que han surgido por estos estudios, ¿no? Entonces ahí se ve que el pulsar está en el centro, ¿no? El pulsar Wind Nebula es esta cosa azul, ¿no? Y la remanente de supernova, este es después de la explosión de supernova,
pues se está extendiendo hacia el espacio exterior, y conforme pasa el tiempo, el pulsar, como la mayoría de los pulsares cuando se nacen, pues llevan una velocidad, ¿no? Esa velocidad es el impulso que le da la explosión, eso lo llaman kick, es como una patada que se le da al pulsar, y con el tiempo pues pueden salir de la nebulosa, de la remanente del supernova. Miren, por ejemplo, este pulsar aquí en este modelo pues está saliendo de la remanente de la supernova que se está extendiendo, y al paso de muchos años pues la remanente de supernova ya quedó por acá, y el pulsar sigue girando, ¿no? y produciendo este pulsar Wind Nebula que se ve aquí, chiquito, y a su alrededor pues tenemos partículas, electrones, positrones que escaparon al pulsar Wind Nebula, y que producen este TeF halo, ¿no? Este halo de teraelectronvolts, que, bueno, este es un modelo, les digo, de lo que se trata, de los que tratan de explicar qué está sucediendo con estos TeF halos. Bueno, esa es una lista también de objetos que a la gente le parecían interesantes en 1920, antes de que saliera el artículo de Hawke, ¿no? Y hay varios que están, pues, de los candidatos acá, pues aparecen varios en la lista con emisión en teraelectronvolts. Entonces, pues igual los teóricos no andan tan mal, no andan tan perdidos. En cuanto a los que ha visto Hawke, pues, y la relación que tienen con su luminosidad, pues hice esta grafiquita, ¿no? Y entonces estos puntitos azules son los 10 pulsares que están asociados a emisión en teraelectronvolts recientemente publicado, y los que están en rojo pues, son los que ya se conocían. Y entonces, de acuerdo con esta ley, esta que ya vimos anteriormente, pues el potencial va como la luminosidad, y entonces esperaríamos que pulsares con energías con luminosidades de 10 a la 32 hercios por segundo, pues tuvieran, estamos aquí, tuvieran potenciales de alrededor de 10 a la 13 electronvolts, ¿no? O sea que, pues incluso pulsares poco luminosos podrían estar acelerando partículas, pues, leptones, a muy altas energías, ¿no? Aquí básicamente estamos pensando en leptones, pero la gente no descarta los hadrones, ¿verdad? Entonces tendríamos que, si hay evidencia de que son hadrones, pues se tendría que buscar un mecanismo por los cuales el pulsar acelerara esos hadrones, ¿no? Bueno. Bueno, aquí pues simplemente estoy relacionando para entrar ya al modelo, al modelo multipolar. Pues la energía cinética de rotación de este pulsar está dada por esta ecuación de la energía cinética. La I es el momento de inercia, y W, esta omega, es la velocidad angular, ¿no? Entonces, cuando uno deriva esta ecuación, pues encuentra uno cómo se pierde esa velocidad, esa energía angular, esa energía cinética de rotación con el tiempo, y nos da esta formulita. Y si se considera el pulsar como un dipolo, pues entonces pues es fácil igualar estas dos ecuaciones que nos llevan a esta ley de potencias, que es como se cree que está evolucionando el periodo o la frecuencia o la velocidad angular del pulsar, ¿no? Entonces, esta n que aparece ahí en la ley de potencias, el índice de la ley de potencias, pues si uno considera radiación dipolar magnética, pues la n vale 3, ¿no? Si uno considera que el pulsar está perdiendo su energía cinética de rotación a partir de radiación cuadrupolar gravitacional, que hay otros digamos, hay octupolo, pero ya son muy débiles y no se les considera, ¿no? Entonces, pues entonces el índice frenado tendría que ser 5, ¿no? Y cuando se considera radiación monopolar, o sea, vientos que escapan, partículas que se van por las líneas abiertas, pues entonces el índice de esta ley de potencia pues debería ser igual a 1. Eso es lo que se espera teóricamente.
se han medido esos índices de frenado y están todos diferentes a 5, 3 y 1. La mayoría está debajo de 3 y arriba de 1, y un poquito abajo de 1, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se tiene experimentalmente. Ahora, lo que nosotros aquí vimos es aplicar este modelo del multipolo pues a la aceleración de partículas, ¿no? Y entonces, considerando que una partícula se va por una línea de campo abierta, ¿bien? Esta línea del campo es abierta, ahí sí hay una diferencia de potencial. Las líneas de campo magnéticas cerradas son líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, una partícula que caiga ahí, pues no se va a acelerar, simplemente se va a quedar ahí y va a formar lo que se conoce como la magnetosfera. Pero en las líneas abiertas, sí hay una diferencia de potencial. Entonces, si nosotros calculamos que la diferencia potencial, o más bien la diferencia potencial, el camino característico es igual al radio del pulsar, pues obtenemos esta formulita que está aquí. ¿Sí? Aquí le puse una M para decir es una aceleración monopolar, o sea, que va en una línea abierta donde sale el viento, salen las partículas y donde esperamos que se produzca el viento de pulsar, que pues es lo que nos lleva a la radiación monopolar. ¿Va? En el caso del dipolo, pues esto ya lo habíamos visto anteriormente, es de la fórmula del Larmor, pues nos da potenciales de 2 por 10 a la 13 volts, ya lo vimos, ¿no? En términos del periodo y de P punto, estos son los valores, ¿no? Aquí puede uno cambiar los periodos a otros números. Pero el caso del monopolo, pues nos lleva a un potencial más intenso, y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, pensando en aceleración a través del monopolo, podríamos tener posibilidad de generar, de acelerar partículas con más energía. Y entonces, si uno compara estas dos ecuaciones, pues parece ser que la radiación monopolar va como la radiación dipolar multiplicada por este factor, ¿verdad? C entre R de la estrella entre omega. En el modelo multipolar que nosotros estudiamos hace algún tiempo, pues la luminosidad monopolar la escalábamos con la luminosidad dipolar, introduciendo ese factor C entre R omega elevado al cuadrado para bajar la dependencia en omega, ¿no? Y tener ese índice de frenado igual a 1. Sin embargo, aquí de esta consideración, pues como que sale de manera natural al pensar que la partícula se acelera a través de una línea de campo abierta en una distancia característica igual al radio de la estrella, ¿no? Entonces, este es el hecho interesante que queremos explorar en un futuro y que estamos en ese camino. Esta ecuación que proviene de la ecuación multipolar, de pensar que pues, el pulsar no solamente pierde energía cinética de rotación por radiación dipolar, sino también por otros mecanismos físicos que pueden ser gravitacional y por vientos, pues es como llegamos a esta ecuación multipolar. Aquí ya no estoy considerando la radiación cuadrupolar gravitacional, porque pues ya es un proceso que ocurrió hace muchos años y eso pues se supone que es muy intensa cuando se acaba de formar el pulsar, porque ahí tienen ustedes una deformación de la simetría esférica y entonces pues eso es lo que podría perturbar el espacio-tiempo produciendo esta radiación gravitacional, ¿verdad? Pero ya conforme pasa el tiempo, ya en pulsares de miles de años, pues ya esa radiación de cuadrupolo pues ya simplemente ya desapareció. Entonces no la consideramos aquí. Y lo que queremos hacer en un futuro pues es aplicar el modelo dipolar, el modelo multipolar de acuerdo con la ecuación de frenado de pulsares, pues nos lleva a esta ecuación que es la que vamos a tratar de trabajar en un futuro. Bueno, que estamos en ello, estamos tratando de sacar cosas interesantes, esperemos que... Esto es un tema muy intenso, ¿no? O sea, hay gente trabajando en modelos, hay gente trabajando en las observaciones y pues nosotros a ver si también podemos
pues utilizar observaciones, porque también LAPSO es LASO es un observatorio de rayos gamma como Hawk, pero más alto y más grande, y está teniendo imágenes con más sensitividad que las que obtuvo Hawk, ¿no? Entonces, esto va para largo y hay mucho por hacerse. Y bueno, pues es básicamente lo que les quería contar, jóvenes, con colegas, y pues no tengo otra más que darles las gracias por su atención. Muchas gracias, César. Gracias por tu plática, muy interesante. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. Bueno, en lo que se van animando, yo por aquí anoté algo que me llamó la atención. En la diapositiva 4, no sé si podrías poner, por favor. Mencionabas los procesos no térmicos, ¿no? Como procesos en donde esta distribución de energía, que ahora es una distribución alotrópica o de potencias, ya no cumplía con la distribución de Max Planck, ¿no? Y que eso caracterizaba el hecho de que fuera no térmico. La pregunta es, teóricamente, bueno, mencionaste a lo largo de la plática que había varias teorías, ¿no? Supongo que basado en física de partículas. ¿Es posible, teóricamente, estimar esta potencia alfa? Sí, ¿Sabes algo al respecto de eso? sí, la alfa, ¿verdad? Sí. Sí, la alfa se puede estimar de manera teórica, y que da un número como de, creo que dos, y de manera observacional también, bueno, para cada espectro, pues sigue una ley de potencias, ¿no? Y entonces, para cada espectro tenemos valores que van de entre 1 y 3, ¿no? Entonces, pero creo que el mecanismo de choques de Fermi lleva a una potencia igual a 2, pero sí se puede determinar teóricamente. Y ahí, digamos, la teoría que se usa, o sea, uno puede utilizar, digamos, estas herramientas de la física de partículas para derivar este tipo de espectro de energía. Ya Eh, que habéis mencionado estos procesos, ¿no? De Bremsstrahlung, de colisiones. ¿Hay algo al respecto de eso? eh, Mira, como lo derivó Fermi, pues es haciendo esas suposiciones y luego haciendo un poco de cálculo de probabilidad y combinando, ¿no? O sea, él creo que en su forma de deducir esta ley de potencias, pues lo que hizo posteriormente fue considerar la probabilidad de que la partícula se escape, ¿no? De esa nube. Y después la probabilidad de que permanezca y mientras... Creo que dejamos de escucharte, César, y se escuchaba muy interesante la explicación. Sí, creo que tuvo problemas el doctor César con su internet. Ahí viene ya. Mientras vayan formulando su pregunta. Sí, creo que estás con el micrófono apagado. Sí, ya. Sí, Sí, se cortó. Bueno, te decía que Fermi utiliza estos conceptos de probabilidad y pues dice la probabilidad que se escape igual la probabilidad de que esté en la región y mientras está en la región pues sufre N choques y pide que llegue a cierta energía y entonces la combinación tanto de la energía que gana por cada choque que es
que él dice es proporcional a la energía que ya llevan, pues logra deducir esa ecuación del espectro que va como ley de potencias, ¿no? Digamos, esa es la forma en la que he visto cómo se deduce eso. Ahora no sé si por otros procesos, otra teoría se pueda deducir exactamente lo mismo. Supongo que debe de haber otras formas, ¿verdad? Órale, Pero está muy interesante. A ver no si las conozco. si me puedes pasar ese artículo de Fermi, me gustaría verlo porque Ah, sí, las explicaciones de claro, Fermi claro, por siempre supuesto. son bien interesantes, ¿Eh? ¿no? Muy bien, César, gracias por las respuestas. ¿Alguien más que guste hacer preguntas? Tengo una pregunta, pero no sé si esté bien. Adelante, Hugo. Cuando el doctor habló sobre la fórmula del Larmor, algo así, este, esa fórmula ¿cómo afecta la temperatura en esa ecuación o cómo actúa la constante de Boltzmann o algo así Ya, o sea, a ver. o no hay ninguna interacción? Mira, esta fórmula pues sale simplemente de suponer a un imán, ¿no? Un imán con sus líneas dipolares, ¿no? O sea, así como las vemos en el laboratorio, ¿no? O sea, tiene sus líneas acá cerraditas, ¿no? Y lo pones a girar inclinado, ¿no? Entonces, pues esa inclinación de las líneas con respecto al eje de rotación genera, pues digamos que una carencia de simetría y es la que hace que se genere este tipo de radiación, ¿no? Entonces, digamos que no tiene que ver con la temperatura del objeto, sino más bien con el campo magnético del imán y su energía de rotación, ¿no? O sea, esta fórmula que está aquí del Larmor no tiene nada que ver con la temperatura, ¿no? Porque es otra situación, ¿no? Es un imán que pones a girar, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, ok. Gracias, Y doctor. eso te lleva a esa formulita. De hecho, o sea, esta fórmula del Larmor la puedes poner, o sea, en los libros de física teórica, pues la encuentras como, en lugar de estar el campo magnético, encuentras la segunda derivada del dipolo magnético, ¿no? O sea, aparece como la segunda derivada del dipolo dividida entre 13 cúbica, ¿no? Entonces, pero ya cuando Sí, tú la aplicas a un pulsar, ya te da esa formulita que aparece ahí. Pero no, sí, ok. repito, no tiene que ver con la temperatura. No, ok. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues parece que no hay preguntas, más preguntas. Yo creo que entonces con esto vamos a concluir. Muchísimas gracias, César, por tu seminario. Y pues aquí nos vemos la siguiente semana en el seminario de la maestría, ¿no? Que estén bien todos y gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego, Muchas César. gracias Gracias. por el seminario. Doctor.